¿Cómo sanar las heridas en la familia? Si le preguntas a un psicólogo o a un consejero bíblico, incluso a un pastor, te diremos que se requieren de sesiones completas y largas para poder resolver un problema. En un sentido esto es cierto, sin embargo, como cristianos sabemos algunas cosas que el mundo ignora. Nuestro Dios todavía hoy hace milagros. Él puede, si es su voluntad, hacer milagros en los cuerpos de los enfermos, en los corazones de los heridos y lastimados, en las relaciones destrozadas. Él puede tomar un corazón deshecho y rehacerlo, reconstruirlo hasta dejarlo funcional nuevamente. Puede tomar una relación deshilachada y rasgada y entretejer nuevamente los hilos para formar una hermosa tela útil para sus propósitos. Por eso, hoy que tenemos unos minutos para hablar de ello, quiero, en primer lugar, animarte. No importa en qué punto de descomposición esté tu corazón herido y lastimado, por ti mismo o por otros. No importa en qué punto de resquebrajamiento se encuentre la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu madre o con tu padre. No importa en qué nivel de disfuncionalidad creas que tu familia se encuentra. Hay esperanza. Así que permíteme decirte lo que necesitas para iniciar y para llegar a la salud de tus heridas y las de tu familia. Lo tienes disponible, por gracia de Dios. Lo tenemos disponible, por la gracia de Dios. Sí, tal vez tendrás en algún punto que recurrir a un consejero bíblico o pastor. Sí, tal vez tomará tiempo llegar a estar totalmente sano de estas heridas, pero, te digo otra vez, hay esperanza. Vamos a orar. Señor, estamos en esta hora buscando tu rostro y pidiendo, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y que en este tema, Señor, en donde pues todos estamos o hemos estado o hemos pasado por ahí, en el de ser heridos o herir a nuestra familia, a los que amamos, a los cercanos. Señor, tú nos ayudes, nos des luz y nos guíes para que podamos ser curados por ti, por tu mano divina, con tu amor, por tu gracia. Ayúdanos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay un ejemplo que podemos ver, encontrar en la Biblia y que nos es muy útil para ver un patrón que podemos seguir, que podemos imitar y que Dios nos ha regalado en su palabra. Hablemos de José, de su vida y sus heridas. Sería muy bueno que pudieras leer con tiempo, claro, los capítulos 37 al 50 de Génesis. Capítulo 37 hasta el capítulo 50, es decir, hasta el final de Génesis, para que refresques tu memoria o para que conozcas, en caso de que no la conozcas, la historia de este hombre, José. Déjame hacerte un breve resumen. Primero, cuando llegamos al capítulo 37 de Génesis, nos encontramos a un José de 17 años. Él es el penúltimo de la familia. Él quedó huérfano de madre cuando nació su hermano menor. Su madre se llamaba Raquel. Él fue, digamos, víctima del favoritismo de su padre y víctima del odio de sus hermanos por esta misma razón. Por un lado, él se sentía muy importante y por el otro lado, se sentía o se veía rechazado. Su papá lo consentía, ¿no? Incluso le regaló una túnica de colores, algo muy significativo y que no había hecho con sus hermanos. Mientras que sus hermanos le hacían, como diríamos hoy, bullying. Lo odiaban, lo rechazaban, no lo querían. Él estaba viviendo en una familia que se volvió disfuncional. Sus hermanos no lo soportaban y planearon incluso matarlo. Terminaron vendiéndolo a unos ismaelitas, quienes se lo llevaron hasta Egipto. Hasta aquí vemos a una familia donde había falta de comunicación, donde había favoritismo, donde había celos, donde había deshonestidad, enojo, una familia vengativa, donde había deslealtad
y había temor también. Continúa la historia de José y él llega a Egipto, pero llega en calidad de esclavo. Fue vendido y fue revendido después. Así que él llega como esclavo. Por su fidelidad como siervo, fue escalando y se convirtió en el mayordomo del capitán de la guardia. Dice en el capítulo 39 de Génesis que Jehová estaba con José y Dios lo hacía prosperar en lo que hacía, porque José amaba a Dios, José era obediente a Dios, José quería honrar a Dios, así que él era honesto, él era buen trabajador, él buscaba hacer el bien, así que Dios lo fue haciendo prosperar. Pero, pero, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Lo acusó de querer dormir con ella y fue echado en la cárcel. Ya en la cárcel ayudó a un prisionero, interpretó su sueño y le pidió José a este hombre que hablara con el faraón bien de él para buscar el favor del faraón y ser liberado. Pero fue olvidado. Ya había sido rechazado, ya había sido olvidado y de alguna manera abandonado, había sido vendido, había sido acusado falsamente. Hasta aquí vamos viendo todas estas situaciones en la vida de José. Muchas heridas, podríamos decir. 2 años después de este evento en la cárcel, finalmente llega el momento en que este hombre lo recuerda y lo recomienda, porque el faraón había tenido un sueño muy extraño acerca de unas vacas gordas, unas vacas flacas, unas espigas llenas y hermosas, y de otras espigas menudas y marchitas, y nadie podía interpretarle el sueño. Así que es recomendado y faraón manda por él. Y como José interpreta su sueño, él dice que no es él, sino que es Dios el que revela el significado de los sueños. Bueno, faraón escucha y ve la sabiduría que hay en José y que Dios está con él. Y entonces faraón, al saber que estos sueños significaban que iba a haber 7 años de una buena cosecha, de abundancia, y después 7 años de escasez, de hambruna, entonces decide nombrar a José como su segundo al mando. Así que después del faraón no había nadie más poderoso que José sobre toda la tierra de Egipto. Y José administra, es el administrador en los años de abundancia de toda la cosecha, de todo el grano, de todo el alimento en la tierra de Egipto, y durante la hambruna él administra racionando el grano y vendiéndolo también incluso a gente de las regiones de alrededor. Y entonces sucede. Llegan sus hermanos buscando alimento. Esto lo vemos en el capítulo 42. Y por supuesto, él los reconoce. ¿Habría llegado por fin el momento de la venganza? Después de todo, era él un hombre poderoso. Después del faraón, no había otro más poderoso que él en la tierra de Egipto. ¿Qué habrías hecho tú? Imagínate, tienes a todos los funcionarios del gobierno a tu disposición. Tienes los recursos del reino a tu disposición. Tienes los alimentos, los únicos en toda la tierra, a tu disposición. Tienes todo el tiempo a tu disposición. Tienes a todo un ejército a tu disposición. Y ahora tienes ahí, a tu disposición, a tus hermanos, esos que te hacían bullying, los que te odiaban, los que te hacían repelar, los que escondían tus juguetes, que te hacían trampa, que no te tomaban en cuenta, que no compartían sus cosas contigo, que hablaban mal de ti a tus espaldas y frente a ti. Los hermanos que intentaron incluso matarte. Los que te vendieron como esclavo. Por quienes tuviste que ser esclavo, siendo realmente libre y en una buena posición económica, siendo el consentido de tu padre. Estos hermanos por quienes tuviste que ir a la cárcel, bueno, por consecuencia de haber sido vendido y estar en una tierra extraña, y por los que tuviste que padecer 12 años como extranjero y desechado,
de tu familia y de tu patria. ¿Vas viendo el cuadro? ¿Vas viendo el nivel de heridas que José recibió de parte de su propia familia? José, a pesar de estar en una posición inmejorable en esos momentos para tomar venganza, podría fácilmente decir que él había sido herido por su familia, que había sufrido rechazo y humillación, que había sido traicionado por sus hermanos, que lo habían abandonado y que había tenido que sufrir penalidades injustamente. Sabes, los seres humanos herimos y somos heridos cuando percibimos el rechazo, cuando somos humillados y nos traicionan, y cuando nos sentimos abandonados por aquellos que amamos y en quienes confiamos. Y puede ser nuestra percepción. O sea, puede que yo solamente lo esté viendo así, algo que alguien dijo, que alguien hizo, yo lo estoy percibiendo así, pero también muchas veces puede ser algo totalmente real. Pero a final de cuentas, como decía un pastor amigo mío, la ofensa la califica el que se siente ofendido. Eso es lo que quizá has estado sintiendo en tu vida. ¿Es así? Y algo más, créeme que durante esta pandemia, por la cuarentena, el estar encerrados tanto tiempo, todo el tiempo, día y noche, la paciencia, la bondad, el cariño, la calma, el buen trato de todos y hacia todos, ha sido probado. Tal vez tú has llegado al extremo, incluso de ya no querer vivir ni contigo mismo, porque muchos han llegado a pensar que están en el lugar y con la relación equivocados. Hermano, no te confundas. Y es que déjame mencionar solo algunas cosas que puedes haber hecho o estar haciendo o que tal vez te han hecho a ti y que han causado heridas de diferente profundidad en los corazones de aquellos que han sido ofendidos por ti o de ti mismo. Primero, voy a leer una lista sencilla, no es exhaustiva, pero a manera de ejemplo. Entre los esposos, ¿qué puede causar estas heridas? Bueno, alguna falta moral por parte de alguno de los dos. Por ejemplo, si uno de los dos está enganchado en pornografía. Si uno de los dos practica miradas lascivas a otras personas, infidelidad, etcétera. Pueden ser muchas cosas. 2. Un acto de menosprecio. Hacerle el feo, como decimos en buen mexicano, ¿verdad? O despreciar el esfuerzo de uno, ya sea el trabajo, el, el hacer la comida, la limpieza, los cuidados, la ayuda, no sé, menospreciar lo que hace el uno por el otro o por la familia. 3. Una comparación desagradable acerca de su comida, de cómo la prepara, acerca de su forma de hacer las cosas, o de cómo se parece a otra persona de influencia negativa o que esta persona no tiene en buen concepto. 4. Una actitud de celos constante. Uno escondiendo cosas, el celular, y el otro revisando, buscando revisar, el constante chequeo, por decirlo en buen mexicano, reclamos injustificados, obviamente la falta de confianza, pero también a veces la actitud que da a pensar algo distinto. 5. El maltrato por parte de alguno de los dos en su diario vivir. A lo mejor ya existía, pero ahora que hemos estado encerrados, muchas de estas cosas pudieron haberse visto magnificadas o ya no se han podido pasar por alto como quizá antes lo hacía uno de los dos. Esto del maltrato puede ser abuso físico o emocional, incluso con golpes, pero no tiene que llegar a tanto, puede ser con palabras, con actitudes, ignorando a la otra persona. 6. Actitud de menosprecio hacia algún miembro de la familia, de su cónyuge. Pienso en un ejemplo que es tradicional y mexicano, tristemente, que es la actitud de menosprecio hacia la suegra. Bueno, ni de broma tenemos que hacerlo, porque es la familia de mi esposa, que yo debo amar también, la familia de mi esposo, que yo debo estar amando también. Y 7. Promesas no cumplidas. No voy a poner ejemplos, tú puedes pensar en ejemplos específicos de esto, ¿verdad que sí? También entre padres e hijos.
falta de atención a las necesidades de los hijos por parte de los padres. No solo las económicas, porque a lo mejor estás proveyendo lo necesario, pero también de atención, de cariño, de cuidados, de interés, de tiempo, de apoyo, de ayuda, de acompañamiento. 2. Alguna falta cometida por parte de los hijos que dañó la moral de la familia. No sé, haber violado reglas en la escuela de manera grave, alguna falta de carácter sexual, pornografía, actos peligrosos que tuvieron consecuencias en terceros, en alguien de la familia. 3. Algún acto disciplinario aplicado injustamente contra los hijos. Papás, ¿recuerdan alguno de estos casos? No preguntaste y castigaste o pegaste, no investigaste y diste por hecho las cosas, o reaccionaste violentamente, o castigaste o pegaste con enojo y fuera de proporción. Tú puedes recordar, puedes pensar en cosas como estas. 4. Preferencia de los padres hacia alguno de sus hijos y menosprecio para otros. ¿Recuerdas el caso de José? Ahí está. Las heridas también son tanto para uno como para el otro. 5. Alguna promesa ofrecida, pero no cumplida. Y esto va en ambos sentidos. Puede ser algo que un hijo prometió hacer a sus padres y no lo hizo y no le importó. O de los padres a los hijos y que no cumplieron. 6. Rebeldía y falta de respeto constante de alguno de los hijos. Si ustedes, los hijos que están escuchando, pueden pensar en 1000 casos, ¿verdad? También puede darse esta situación o estas situaciones entre hermanos. Algún secreto divulgado, una ofensa recibida de diferentes formas, ¿no? Desde verbal, hablar mal frente a los enemigos, frente a los amigos. eh, no sé, hay tantas formas en que nosotros a veces dañamos a nuestros hermanos. Cuando hay un menosprecio por parte de los padres o una preferencia, muchas veces los hijos se encargan de magnificar esto y de aprovecharlo a favor de ellos para dañar a sus hermanos. O también una actitud de burla, de una burla constante que está ahí como gota de agua, ¿verdad? Como gota de agua, burlándose de uno, de algún defecto físico, de algún problema, incluso hasta de salud. Tristemente a veces eso sucede en las familias, o una burla por algo que sucedió, una burla frente a los conocidos, a los amigos, a la familia. Y hermanos, estos son ejemplos nada más. Pero sin el reconocimiento, confesión, arrepentimiento, solicitud de perdón, búsqueda de restitución y reconciliación, la herida superficial, déjenme decirlo así, la herida superficial en la piel alcanza la epidermis, el tejido muscular, y puede llegar hasta el hueso y hasta la médula, provocando incluso infección y haciéndonos pensar en que la única solución es la amputación. Qué terrible, ¿no crees? Y la curación pareciera ser imposible, o al menos inalcanzable para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué recurrimos? Son 4 cosas que deben existir en tu vida para permitir la obra de Dios en tu corazón y familia heridos. Y de eso hablaremos en los siguientes minutos. Estoy consciente que si un psicólogo secular me está escuchando, quizá esté pensando, bien David, eso es todo, 4 cosas que el ser humano necesita tener dentro de sí mismo, buscar en su corazón para lograr sanar de sus heridas. Pero, sabes, no va por ahí. No se trata de sanarte, sino de ser curado. Tú no puedes, pero Dios sí. ¿No es maravilloso? No depende de nosotros, sino de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones y en la de nuestros familiares. Otra vez, ¿a qué recurrimos? Mi hermano, no es a qué, sino a quién. Así que toma nota. Hablaremos de estas 4 cosas que son necesarias. 1. Confianza y amor. 2. Voluntad. 3. Deseo. 4. Anhelo.
Leemos en Génesis 41, 15 al 16. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vemos que José tenía muy claro que con todo y el tipo de hermanos y familia que tenía, Dios estaba con él. Él confiaba en Dios, él creía en Dios, él estaba listo a escuchar lo que Dios tenía que decirle y qué hacer a través de él. Leemos también en Génesis 39, 7 y 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Después en Génesis 50, 20, José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, hablándole a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios tenía un plan para José. José creía, confiaba en Dios y honraba a Dios. Creía en cómo era Dios, fiel, todopoderoso, amoroso, bondadoso, y un Dios con un propósito para su vida. Y por ello, él confiaba, le creía a Dios. ¿Y saben qué? Le obedecía. Vemos en Primera de Juan 4:8, leemos ahí que dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, en primer lugar. Y en segundo lugar, también vemos que la obediencia es una evidencia del amor de nosotros hacia Dios. Que si amamos a Dios bajo los términos de Él, no los que nosotros pensamos que son los correctos, sino los términos de Dios, entonces le vamos a obedecer. En 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos, obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que te das cuenta de lo que podemos ver en José con respecto de Dios. En José vemos amor, sumisión, confianza e incluso gratitud. Y vemos obediencia. ¿En qué o quién estás poniendo tu confianza? No solo en este tiempo del coronavirus, no solo en este tiempo de cuarentena, sino a lo largo de tu vida. Hoy, en el punto en que estás, en quién has puesto tu confianza, porque es lo primero que necesitas, es lo primero que necesitamos. Confianza en y amor a Dios. Lo segundo es voluntad, pero no me refiero a ser férreos, sino a voluntad para pedir perdón y perdonar. Génesis 42, versículos 20 al 25. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Está hablando con sus hermanos, él estando ya en Egipto y habiéndolos recibido, y ellos solicitándole alimento. Versículo 21, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Vemos a José pidiendo ver a su hermano menor, a su hermano Benjamín. Ellos eran hermanos de padre y de madre. Lo vemos llorando al escuchar que sus hermanos
hablan de este sentimiento de culpabilidad. Y lo vemos también proveyendo para sus hermanos. Así que vemos el amor que, a pesar de los pesares, él sentía por su familia. Voluntad para pedir perdón y perdonar. Necesitamos eso, hermanos. Vemos algo más en la actitud de José. Él quería ver también a su padre. Viéndolo fríamente, su papá había contribuido a parte de lo que había ocurrido, al mostrar favoritismo hacia José. Si algo José había guardado en su corazón por algún tiempo contra su padre, por lo que ya he mencionado, hoy ya no estaba más ahí, ese sentimiento o ese enojo. Él lo amaba y deseaba verlo. Seguramente ya había perdonado cualquier cosa que hubiese tenido contra él, o estaba al menos en el proceso. Génesis 45, versículos 3 y 13 dicen, versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. José quería ver a su padre, pensaba en su padre, recordaba el amor que tenía y que había conservado por su padre. Versículo 13, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. No importaban los defectos de cada uno de la gente de su familia, sus hermanos, su padre. Él quería verlos, él los amaba, él tenía la voluntad de perdonarlos. Y asimismo no deben importar los defectos de cada uno de los de nuestra familia. Si somos cristianos, debemos tener amor por ellos. Es Dios el que pone ese amor que podemos dispensar a otros. El amor que Dios pone en tu corazón, a pesar de las circunstancias y del carácter imperfecto de tu familia, no es para guardarlo nosotros, sino para ser un canal de gracia hacia nuestra familia, dispensar amor, amarlos. ¿Qué estamos haciendo que puede estar hiriendo a nuestra familia, a nuestra esposa o esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres? No nos hagamos los desentendidos. También tenemos, como se dice en buen mexicano, cola que nos pisen, ¿o no? Porque nadie es perfecto. No somos perfectos y seguramente hacemos cosas que hieren a otros. Hacemos cosas que ofenden a otros. El problema es que no queremos reconocerlo ni queremos verlo. Vemos en José lo mismo que hay en nuestro corazón y que tal vez hemos ido enterrando con la tierra del dolor y la pala de las heridas. De tal forma que hemos metido nuestro amor en un féretro y lo hemos ido sepultando de a poco, en poco. Lo hemos dado por muerto. ¿A qué me refiero? Me refiero al amor por los nuestros. Y el amor que tenemos o que deberíamos tener por Dios en primer lugar y el amor a nuestra familia. Ese amor debería llevarnos a poner nuestra voluntad para perdonarlos. Y eso mismo nos debería llevar a querer dejar de sufrir su compañía, entre comillas, a querer disfrutar de su presencia en una relación familiar restaurada y hermosa. Pero debemos tener voluntad de pedir perdón y perdonar. Y esto nos lleva a una tercera cosa. Necesitamos deseo de lograr la reconciliación. Fíjense, en Génesis 45, en los versículos 14 y 15 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, a todos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Cuando vemos a José en este hermoso retrato familiar, podemos ver por su llanto, su reacción, sus acciones, que en su corazón había un deseo real por reconciliarse con sus hermanos y aún con su padre. La reconciliación, hermano, es, dicen los que saben de estos asuntos, que es la acción o efecto que resuelve o restaura los desacuerdos entre dos o más personas. Específicamente es la restauración de una relación. Esta es la reconciliación.
Y en la Biblia habla acerca de la reconciliación. Leemos en el Nuevo Testamento en varios pasajes como nosotros somos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso lo leemos en la segunda carta a los Corintios 5:18. José no solamente había tenido la voluntad de perdonarlos, sino que tenía el deseo de retomar, de recuperar, de restaurar la relación con sus hermanos. Deseaba la reconciliación completa con ellos y con su familia. Él los había dejado de ver a los 17 años y los estaba viendo ahora a los 30 años de edad. ¿Cuántos años como para cultivar odio, rencor, amargura? Pero en lugar de eso, él amaba a Dios, creyó en Dios, creyó que él tenía un propósito para su vida y que aún habiendo sido rechazado, abandonado por su familia, por sus hermanos, Dios tenía un propósito y eso lo mantuvo firme en su amor por Dios y eso le dio la voluntad, el amar a Dios, el confiar en Dios, le permitió tener la voluntad de perdonar a sus hermanos y le dio este deseo de lograr, de buscar la reconciliación completa con ellos. ¿Recuerdas lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5, allá en el Sermón del Monte, respecto del momento de llevar tu ofrenda al altar? Él dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Crees que Dios recibe tu adoración y ofrendas si no has buscado reconciliarte de todo corazón, en amor, dispuesto a pedir perdón y a perdonar a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres? Es una pregunta retórica, hermanos. Y aún hay una cuarta cosa. Ya la había mencionado. Anhelo. Pero no anhelo como una ilusión y un sueño, sino el anhelo de dar testimonio de Cristo a otros. Como a través de las situaciones y de tu actuar y obediencia y perdón y amor. Hermanos, vivir esta crisis de estar herido, de sentirse herido o de haber sido aquel que causó heridas a nuestra familia. Pero también cada día, si vivimos con estas cuatro cosas, con la confianza en Dios y el amor a Él, con la voluntad para pedir perdón y perdonar, con el deseo de lograr la reconciliación y con el anhelo de dar testimonio de Cristo a otros, entonces estamos en este camino para ser curados de nuestras heridas y que nuestra familia sea curada también de sus heridas. Que Dios pueda curarnos, que Dios pueda curarlos también. ¿Cómo dio testimonio José a otros? Bueno, por principio de cuentas, con su fe en Dios, su forma de vida honesta, íntegra, su ayuda al prójimo, su lealtad como servidor público, como empleado, pero, ¿sabes? También en que se dejó guiar por Dios al confiar en sus propósitos, al ser obediente y dócil a la voluntad divina. Dios lo usó para el cumplimiento de su promesa hecha a Abraham. Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, allá en Génesis 12. Y también le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Eso lo leemos en Génesis 15:5. Además, hermano, piensa en esto. Al ser sumiso a la voluntad de Dios, confiando en Él, teniendo la voluntad para perdonar y ser de testimonio a su propia familia y buscando la reconciliación con ellos, también fue usado por Dios para algo más inmediato, salvarles la vida. Su familia no murió de hambre y la promesa de Dios a Abraham se cumpliría. En Génesis 45:7 leemos de palabras del mismo José que dijo, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Te has puesto a pensar?
en todas las formas en que Jesús fue ofendido, rechazado, humillado, abandonado y herido incluso físicamente, hasta la misma muerte? ¿Te has puesto a pensar que Él lloró por aquellos que no quisieron ser cuidados, protegidos, salvados por Él? ¿Te has puesto a pensar en cuántas formas tú le ofendes, yo le ofendo, lo rechazas y le das la espalda cuando no lo buscas, cuando te olvidas de hablar con Él y escucharlo y no lo obedeces? Y te has puesto a pensar que a pesar de todo eso, Él murió por ti y te brinda su perdón y busca reconciliarte con el Padre. ¿Y cuántas veces tú y yo no estamos dispuestos a creerle y obedecerle, amando a nuestro prójimo? Y no estamos dispuestos a pedir perdón y perdonar a quien nos ofende. Y no estamos dispuestos a buscar una verdadera reconciliación con los nuestros. Y en vez de ser testimonio a nuestra propia familia y a vecinos y amistades y a extraños, terminamos siendo piedra de tropiezo por nuestro orgullo y falta de amor genuino. Dios quiere curar tus heridas y las de tu familia. Pero ¿sabes qué? El obstáculo más grande podría ser tú mismo. José es un buen ejemplo para contemplar, pero Jesús es el modelo que debemos seguir. Hermanos, Dios puede curar nuestras heridas, pero ¿cuántos de nosotros andamos por la vida con heridas abiertas que se van complicando con el tiempo y que en ocasiones incluso ya supuran? Tarde o temprano se infectarán y causarán necrosis. Nuestras relaciones morirán, víctimas de nuestra falta de humildad y amor. Amor primero a Dios y luego a los nuestros. No nos engañemos, las heridas físicas pueden curarse solas, pero las del alma necesitan del médico divino. Siempre. ¿Te sientes ofendido, rechazado, humillado, abandonado? ¿Estás sufriendo algunas de las cosas que te leí al principio? O quizás tú estás siendo ese que ofende, que rechaza, que humilla y que abandona. Como quiera que sea, si hay una herida en tu familia, toma cartas en el asunto. No, hermano David, usted no entiende, es que él empezó. Toma tú cartas en el asunto. Y déjame decirte estas 7 cosas que pueden ayudarte a iniciar este camino, a iniciar este proceso. Sí hay mucho por hacer y no hay tiempo aquí para tomar caso por caso que pudiera estar ocurriendo en tu vida y ver qué es lo que tienes que hacer. Pero con estas 7 cosas yo espero y oro al Señor que puedas iniciar este trayecto de ser curado de tus heridas y de que tu familia sea curada también de sus heridas. Primero, busca a Dios en su palabra y en oración. Y si puedes hacerlo junto con tu familia, mejor. Tal vez estén peleados, pero pónganse de acuerdo en eso. Leer juntos, orar juntos. En familia sería mejor. 2. Sé humilde y reconoce delante de Dios tu actuar. ¿Cómo contestas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué palabras usas? ¿Con qué intención haces o dices las cosas? Todo eso. También reconoce lo que no haces o no dices. Por ejemplo, no agradecer, no animar, no alentar, no decir palabras amables, porque eso a veces o muchas veces es tan dañino como ofender. 3. Pide perdón. Primero a Dios, confiésale tus faltas, reconócelas, confiésaselas, pídele perdón, pídele ayuda. Y luego a tu familiar. No importa quién haya empezado, no importa. Créele a Dios y obedece. Él tiene un propósito y traerá bendición a tu vida y a la de tu familia si haces lo que Él espera de ti. Si tú has ofendido, aunque haya sido 3 años después de la primera ofensa que tú recibiste, no importa, empieza tú, pide perdón. 4. Corrige lo que Dios te haya permitido ver de tu comportamiento que es erróneo. Si eres explosivo, por ejemplo, cuenta hasta 10, como aquella campaña de hace muchos años en la televisión. Tápate la boca antes de contestar. Si tienes que hacerlo físicamente, hazlo. Digo, puedes aprovechar el cubrebocas en esta temporada, ¿no? Discúlpate o avisa que necesitas tranquilizarte para no contestar mal porque estás procurando corregir tu forma de responder. Ya habrás pedido perdón por eso previamente. Ahora avisa que estás pidiéndole a Dios que te ayude a corregir esto y que necesitas no contestar en ese momento, pero que lo vas a hacer, que vas a responder de manera adecuada. Pero sabes que no contestes con ira, ni desprecio, ni groseramente, ni hirientemente. 5. Sigue orando para que, con tu testimonio, tu familia pueda comenzar a dar los mismos pasos que tú. Mantente firme con la ayuda de Dios. No renuncies. 6. Ahora,
algo igualmente difícil y que va a sonar contradictorio a lo que dije anteriormente, de que no renuncies. Ahora te digo, renuncia, pero no a hacer lo que tienes que hacer, no a tu matrimonio o a tu familia, tampoco a tus responsabilidades como esposo o esposa, como padre o como hijo, sino renuncia a ese derecho que crees tener de seguir permanentemente enojado y a ese derecho que tú crees que tienes de hacer justicia y que mereces aplicar tú mismo, con tu propia mano, o con tu boca, para el caso es lo mismo. Deja todo en manos de Dios y está dispuesto a perdonar. Esto es como echar alcohol en la herida, hermano. Arde y duele y no quiere uno hacerlo, pero sabes que va limpiando y evitando que haya una infección. Y 7. Está dispuesto a reconciliarte, a restaurar la relación totalmente, para que exista una verdadera reconciliación, una restauración entonces de tu relación. Las cosas tendrán que aclararse abierta y honestamente, el perdón tendrá que haber sido pedido y concedido, y ambas partes deberán, con la ayuda de Dios, caminar hacia el restablecimiento de la comunión del uno con el otro, con base en el amor a Dios, en la comunión con Él, en su obediencia a su palabra, el amor al prójimo y el perdón. Hermanos, no es una receta ni una fórmula que mecánicamente se pueda seguir, y es lo que debe suceder primero en tu corazón y después en tu acción. Seamos imitadores de Jesús, no de dientes para afuera, ni como dice el dicho, siendo candil de la calle y oscuridad de tu casa, sino antes y en primer lugar, en nuestro propio hogar. ¿Quieres que tus heridas y las de tu familia sean sanadas? Dios puede hacerlo si le obedeces y estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús y a obedecerle en todo lo que Él pide con respecto del amor al prójimo, del perdón, de la reconciliación, pero antes que nada, del amor a Él. ¿Lo harás? Vamos a orar. Señor, ayúdanos porque siempre es difícil ser humilde y reconocer nuestras faltas, nuestras ofensas hacia ti y hacia otros, pero sabemos que tú nos puedes ayudar y pedimos, Señor, humildemente que nos ayudes y que podamos, Señor, ser de testimonio de cómo tú, Señor, obras en las vidas de las personas que se sienten heridas, que están heridas o que han herido a otros. Y que tú puedes, Señor, restaurar cualquier relación, por dañada que esté, y puedes entretejer nuevamente los hilos de esa relación hasta convertirla en algo hermoso, útil para tu servicio y tus propósitos. Gracias, Señor. Gracias porque contamos contigo, con tu amor y tu misericordia. Danos de tu gracia. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.